Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de clases online. Hoy vamos a ver un ejercicio del teorema del valor intermedio. Me dicen, hallar el valor intermedio de f de x igual a x al cuadrado menos x menos 5 en el intervalo cerrado menos 1, 4 si y0 es igual a 1. Bueno, primero vamos a recordar qué decía el teorema. El teorema del valor intermedio me decía que si f de x es continua en un intervalo cerrado, ¿sí? AB, entonces, para todo y0 entre f de A y f de B, existe por lo menos un punto C perteneciente a ese intervalo AB, pero en este caso abierto, tal que ese f de C, de ese punto C, tiene que ser igual a este y0. Si lo vemos acá en un grafiquito, tenemos el eje X, el eje Y, tenemos la función f de X y tenemos un intervalo acá, AB, ¿sí? En donde este punto de acá es f de A, este punto de acá es f de B. Entonces, tiene que existir un punto C entre A y B, tal que tengo un f de C acá igual al I0 entre este f de A y este f de B. ¿Sí? Si lo viéramos gráficamente, más o menos sería algo así. Entonces, vamos a analizarlo en este ejercicio en particular. Lo primero que tenemos que ver es si f de x es continua y si es continua en este intervalo en particular que me dan. Bueno, f de x es un polinomio, ¿sí? Así que es continua. En particular, en este intervalo cerrado, menos 1, 4, es continua, ¿sí? Si ustedes la grafican, van a ver que es continua. Para graficarla, lo único que tienen que hacer es darle valores a la x entre menos 1 y 4 y hallar el valor que les dan y lo grafican, ¿sí? Eje X, eje Y. Bien. Entonces, ya sabemos que es continua en el intervalo menos 1, 4 cerrado. Entonces, ahora tenemos que ver si este I0 igual a 1 está entre f de A y f de B. F de A va a ser f de menos 1 y f de B va a ser f de 4. Entonces, f de A igual a f de menos 1 lo calculo reemplazando acá. Menos 1 al cuadrado menos menos 1 menos 5. Entonces, reemplazo y eso me da menos 3. Por lo tanto, f de A es igual a menos 3. Ahora calculo f de B, que es igual al f de 4. Reemplazo acá. 4 al cuadrado, menos 4, menos 5, y eso me da 7. Entonces, f de B es igual a 7. Entonces, yo ahora tengo que ver si este I0 está entre menos 3 y 7. Bueno, I0 es igual a 1 porque es lo que me dicen ahí en el enunciado. 1 efectivamente está entre menos 3 y 7. Entonces, el paso que sigue es encontrar un punto C, ¿sí? Que esté entre menos 1 y 4, tal que f de C me dé 1, que está entre menos 3 y 7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el f de C? Bueno, f de C va a ser igual a ese C que no sé cuánto es, al cuadrado, menos C, menos 5. Así que reemplazo acá. Yo tengo
que el c al cuadrado menos c menos 5 tiene que ser igual a 1, porque el f de c es igual a 1. ¿Sí? Entonces, yo acá puedo dejarlo expresado como c al cuadrado menos c menos 5 igual 1 o x al cuadrado menos x menos 5 igual 1, ¿sí? Como quieran. Entonces, si yo paso el 1 restando para este lado, me queda x al cuadrado menos x menos 5 menos 1 igual a 0. El menos 5 con el menos 1 los puedo juntar, me queda menos 6. Entonces me queda x al cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Y acá yo puedo calcular cuánto vale este x o el c, porque puedo calcular las raíces de la ecuación esta. ¿Sí? Utilizando esta formulita que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es la formulita que se usa para calcular las raíces de una ecuación de este tipo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los valores a, b y c? A es el término que está multiplicando a la x al cuadrado. B es, o sea, el término o la constante que está multiplicando a la menos x. Y c es el término este que me queda acá, que es menos 6. Entonces, reemplazo acá por el valor a es 1, el valor b es menos 1 y el valor c es menos 6. Y eso me va a dar dos posibilidades, que son las dos ecuaciones. Me va a dar un valor x1 y un valor x2, o un valor c1 y un valor c2. Reemplazo y me queda c1 vale 3 y c2 vale menos 2. Ahora, yo sé que este valor c tiene que pertenecer al intervalo menos 1, 4 abierto. De estos dos valores, el único que pertenece al intervalo menos 1, 4 es este, es c1 igual a 3. Por lo tanto, el valor c, para el cual f de c es igual a 1, es c igual 3. ¿Sí? Así que bueno, si querés tomar clases particulares online conmigo, escribime a clasesonline912@gmail.com o a cualquiera de mis cuentas de Instagram, Twitter o a mi página de Facebook, que llevan todas el mismo nombre de usuario, @clasesonline912. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.